embargo, las cifras oficiales también presentan contradicciones. El INEC registra un aumento de plazas de trabajo para este año, a diferencia del 2007. De 4.513.775 trabajadores, subieron a 4.582.177. Aún así, las quejas continúan. Pues ahorita como está la vida bien difícil, la comida está cara y la paga que no quieren pagar lo que es, pues. Son cifras que revelan la capacidad de generación de empleo del gobierno de la Revolución Ciudadana. Paul Martillo, Ecuavisa. ¿Cuántos ecuatorianos se sienten relacionados con la frase busco empleo, necesito trabajar en algo más? ¿Cómo están las cifras del desempleo y sobre todo del subempleo en el país? Hoy lo vamos a conversar con Julio José Prado. Él es profesor y subdirector de investigación y proyectos en el IDE, del Instituto de Desarrollo Empresarial. Ha sido consultor regional para la CAF, para KIFOR, para el equipo negociador del TLC y del MISIP. Y ha sido también, entre otras cosas, columnista y articulista de la revista América Economía. Y con ese currículum, Julio José, bienvenido. ¿Cómo mira usted las cifras del desempleo en el país? Bienvenido. Muchísimas gracias, Stephanie, por la invitación. Bueno, como el resto de la población, me imagino que con bastante preocupación, no tanto por lo que está pasando en el momento actual, sino por lo que venimos arrastrando en Ecuador de los últimos al menos 10 años y con más preocupación los últimos 3 o 4 años. Yo diría que se comienza a complicar mucho más, específicamente el tema del subempleo, por ejemplo, ¿no? Los datos que ustedes presentaron hace un momento son correctos. La tasa de desempleo en el Ecuador ha venido aumentando ligeramente en los últimos meses. Podemos ver unas cifras, si nos ayudan con la cámara, por ejemplo. Tenemos unas cifras con respecto al desempleo en el Ecuador. En el año pasado, en junio del año pasado, estaba en 7.4%. Y actualmente la tasa de desempleo ha llegado al 8.6% y la última cifra que presentó el INEC hace 2 días es de 8.3%. ¿Qué significa subir esos 2 puntos porcentuales de 6,4 a 8,3, que es como estamos hoy? Significa que hay alrededor de 150.000, 120.000, 150.000 personas que no logran encontrar empleo y que se han sumado al desempleo en el último año al menos, ¿no? Pero como te decía, uno de los grandes problemas es el desempleo, pero en realidad mucho más grave que el desempleo es que más del 50% de la población ecuatoriana está subempleada, lo cual significa que son trabajos informales, mal pagados, que se encuentran con mucha dificultad, y ahí sí tengo unas cifras que son mucho más, que son reveladoras también, ¿no? De la estructura del país. Lógicamente esto no solo se debe a la crisis del gobierno actual, es un problema del país que venimos arrastrando y que tiene consecuencias lógicamente en la población. Justamente ustedes mencionaban el tema de las colas que ha habido para ingresar a la policía. Hace poco también veía el tema militar, ¿no? La conscripción y demás. Hay mucha más demanda por ingresar a las filas policiales, militares. El tema del subempleo, sobre todo, sí, que es lo que más siente la gente. Y usted nos dice, bueno, hay temas reveladores y la gente lo está sintiendo. Ya vamos a ver más adelante también, si nos ruedas, Eduardo, por favor, las imágenes, de Fausto, las imágenes de las colas que se hacía para poder ingresar a la policía. Quito, por ejemplo, entran 1.800. Había como 5.000 personas. Esas son imágenes de Quito. La gente durmiendo desde el miércoles, 6 días ahí para lograr conseguir entrar a la policía. Y lo mismo y parecido se vivía en Guayaquil y en otras partes de la ciudad. Esto nos dice algo de que la gente está buscando más empleo, pero en las cifras, ¿cómo se lo ve? ¿Qué nos dice todo esto? Pues las cifras del subempleo no han aumentado alarmantemente, pero se mantienen en niveles altos, con lo cual significa que sí, que tenemos el mismo nivel de subempleo que teníamos hace 2 o 3 años, pero con la crisis económica no hay cómo acceder a más productos, a más niveles de ventas, hay menos remesas de los migrantes, hay menos exportaciones, hay menos importaciones, la economía está cayendo. Entonces, como hay este nivel de subempleo, entonces, lógicamente la gente tiene más dificultades para acceder a un subempleo, a un empleo informal, aunque sea, lo cual lógicamente hace que veamos lo que estamos viendo en las tomas. Y fíjate, uno de los grandes problemas es que lo que tenemos acá, si la cámara me ayuda, podemos enfocar esto. Estas son cifras de el INEC, ¿no? Que se acaba de presentar hace 2 días, como decimos. Son cifras del desempleo y subempleo en junio. Lo que tenemos acá es el nivel de ocupados, ¿no? Dentro de este nivel de ocupados tenemos los ocupados plenos, que son los que tienen trabajo normal, formal, constante, y los subempleados. Fíjense el dato, son 2.364.000 personas. Es decir,
que más de la mitad de los ecuatorianos están ahí en el subempleo y la tasa de desocupados, el número de desocupados es de 382.000 personas. Y si se fijan acá abajo hay dos datos importantes que nos pone el INE que son interesantes analizarlos. Dice el número de cesantes y el número de trabajadores nuevos. El número de cesantes son 289.000 personas, que significa que eran personas que tenían trabajo antes de que se haga esta encuesta en junio, y ahora ya no lo tienen. ¿Sí? 289.000. Y hay un tema importantísimo que es los trabajadores nuevos. Están entrando al mercado laboral aproximadamente 90.000 personas que quieren trabajar, jóvenes. Por eso es que en el cuadro veíamos que hay un aumento en el mercado laboral de empleados. Decíamos en el 2008 de 4.513.000 y ahora de 4.582.177. Ha aumentado el mercado laboral, pero es justamente por estos jóvenes que están ingresando, pero que se quedan ¿en qué? Por supuesto, se quedan en el desempleo. El gran problema del Ecuador es que no estamos creando la suficiente cantidad de empleos nuevos, alrededor de 90.000 tendrían que crearse, lógicamente, para poder absorber toda esa mano de obra que está entrando en el mercado. Y una persona que no encuentra trabajo formal se va, lógicamente, al desempleo. Se va, lógicamente. Ahora, Entonces, con estas cifras, ¿cómo mira Julio José lo que está haciendo el gobierno para incentivar o desincentivar? Por ejemplo, muchos han dicho, los empresarios sobre todo, que los sectores con crecimiento en relación al tema laboral ha sido el relacionado al sector público, pero únicamente al público. ¿Y qué está pasando con el privado? Pues sí, yo creo que uno de los grandes problemas es que cuando tenemos una economía que depende mucho del gasto del gobierno y del petróleo, es una economía que comienza a acomodarse hacia el sector público. Y en cambio los otros sectores que están peleando el día a día, el sector privado, exportador, importador, comercializador, etcétera, las microempresas, comienzan a tener problemas y lógicamente no pueden contratar nuevos empleados. Por eso es que vemos que las cifras de desempleo y subempleo en la costa y el oriente son mucho más grandes, por ejemplo, que en la sierra o en Quito, donde hay más nivel de burocracia e injerencia del gobierno, hay muchas más entidades estatales, etcétera. Lógicamente logran atraer más trabajadores y paliar en algo de desempleo. El gran problema es que en otras provincias, en otras regiones del país, tenemos una tasa de desempleo mucho más alta. Y el gran problema, Stephanie, es, por ejemplo, que el desempleo y el subempleo entre las mujeres es muchísimo más alto que entre los hombres, lo cual nos lleva a reflexionar sobre qué estamos haciendo. Fíjense ustedes algunas cifras de acá del subempleo por región y entre hombres y mujeres, por sexo, ¿no? Tenemos a nivel nacional que el subempleo entre hombres es del 47% en promedio y entre las mujeres es del 57% en promedio. Y fíjense la última cifra, que es la cifra en la costa. Esa sí es extremadamente grave. Tenemos en la costa entre hombres un 53% de subempleo y en las mujeres el desempleo llega casi al 69%, lo cual es extremadamente grave. Sobre lo que conversábamos entre las diferencias de lo que se está haciendo para incentivar el sector público y desincentivar al sector privado, que es lo que están diciendo, las últimas medidas que se han tomado en el ámbito tributario, por ejemplo, ¿realmente estamos afectando la parte laboral del sector privado? Indudablemente que sí. Lo que se necesita en el Ecuador es que haya más confianza y más diálogo entre el sector público y el sector privado. Es un tema que estamos pidiendo hace muchísimo tiempo, pero no se viene dando. Las últimas medidas van en la línea más bien de aumentar ciertos impuestos, crear más restricciones para la importación, que también genera problemas. Más impuestos, lógicamente, hace que las empresas piensen dos veces entre contratar. Y un tema muy importante que está sonando actualmente es la posibilidad de que haya un aumento salarial o no. Todavía no se sabe exactamente en qué va a consistir. ¿Cómo lo mira usted, muy breve, nada más ya para cerrar con eso, que se llegue a equiparar a lo que sería la canasta básica, claro, tomando en cuenta el 1.6 de cada familia, etcétera, pero el que sea realmente una decisión de que se logre subir y que no sea una decisión de libre mercado, por decirlo así? Sí, si es que es una decisión en la cual se juntan las partes, lo cual lo veo muy, muy complicado, muy complejo, que el gobierno, trabajadores y empresarios se pongan de acuerdo, puede ser adecuada para subir en algo los salarios que lógicamente son bajos. ¿En las condiciones en las que estamos hay cómo? Actualmente no. Yo creo que habría que esperar al menos un año para que la economía comience a estabilizarse, y este es otro mensaje. El próximo año va a ser un poco mejor que este en el mundo, con lo cual nuestras exportaciones, nuestras importaciones, nuestro dinamismo comercial va a aumentar y vamos a tener mejores posibilidades. Pero si es que al mismo tiempo les frenamos a la actividad empresarial de las empresas, pues tendremos problemas en la economía y una nueva crisis del próximo año. Julio José Prado, gracias por habernos acompañado hoy acá en contacto directo con ustedes. Cuando regrese Madera de Guerrero, Enrique Herrería, ya están nuestros